Gloria a Dios. El tema de lo que voy a predicar en esta mañana, Amén, aleluya. gloria a Dios, Gloria a Cristo. se titula El poder de Cristo. Escaseaba la palabra de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Escaseaba Amén. la palabra de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Imagínese usted que todo el tiempo, toda la vida, hermano, en el mundo ha habido y han existido predicadores de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Dios ha estado mandando profetas, siervos, Amén. hablando de su palabra a la tierra. Amén. Gloria a Cristo. En otras palabras, nunca ha faltado quien hable la palabra. Amén, aleluya. Pero el tema de la predicación de esta mañana se titula Escaseaba la palabra de Dios. Amén, aleluya. Amén. ¿Por qué será que escaseaba la palabra de Dios en este tiempo? Vaya conmigo a la Biblia, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 Samuel 3, 1. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Amén. No había visión con frecuencia. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. ¿Será que no había pastores en ese tiempo? Amén. No, ¿cómo no? Si habían. Uno de los pastores que estaba allí era Elí. Amén. Dios le había dado el privilegio a Elí de convertirse en un pastor, en un siervo de Dios frente a su pueblo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ese era el privilegio que Dios le había dado a Elí. Amén. Pero la palabra que Elí hablaba no era la palabra de Dios que él tenía que hablar. Amén. Entonces, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque no había un siervo que hablara la palabra de Dios como Dios decía que había de hablarla, como Dios mandaba que había que hablarla. Amén, aleluya. Si había un pastor llamado Elí. Amén. Sí. Pero la Biblia dice que estando Elí como pastor, Dios llamó a Samuel en esos días. Amén, aleluya. Dios llamó a Samuel. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Por qué estaba escaseando la palabra en ese tiempo? Podemos decir lo mismo ahora. La verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de la palabra de Dios está escaseando. Sí. Como en aquellos tiempos. En otra palabra, la verdadera palabra, el verdadero evangelio está en peligro de extinción. Amén. Alabado sea Dios. Amén.
Y se ha levantado por doquier un montón de predicadores y un montón de iglesias que se puede llamar, pero totalmente llenas de libertinaje. Amén, aleluya. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Que se levante iglesia por acá, que se levante por allá y que todo el mundo ya ahora es predicador y anda predicando el evangelio. ¿De qué sirve? Cuando la verdadera palabra de Dios está escasa, está en peligro de extinción. Porque siervos que predican la verdadera palabra, la sana doctrina, son poquitos. Amén. En todos lados donde usted va, donde quiera que usted va a ver muchas iglesias, muchas congregaciones. Amén, aleluya. Pero la sana doctrina, escasa. Amén. 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 No era que no había pastor, ahí estaba Elí, era el pastor que Dios había puesto allí en la congregación. Era el siervo, el cual Dios lo había puesto para que corrigiera el pecado, para que señalara el pecado, para que le dijera a las personas el error en que estaban. Amén, aleluya. Pero Elí se había cobardado, hermano. Gloria a Dios. Amén. Elí tenía miedo a predicar la verdad. Elí tenía problemas en eso. Amén. Amén. Y Elí fue desechado. Amén. 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 Elí fue desechado. Porque la palabra que predicaba no era para dar a Dios. La palabra que decía no era para dar a Dios. Era para dar a las personas. De tal manera que Elí a sus hijos corregía. Amén. Gloria a Dios. Amén. Elí se había vuelto cobarde. Amén. Tenía miedo. Gloria a Dios. Era pastor. Pero no señalaba el pecado en la congregación. Amén. Ni señalaba el pecado de sus hijos. Y Dios lo desechó. Y levantó otro siervo. Y ese siervo que Dios levantó se llamaba Samuel. Amén, aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos siervos de Dios ahora en este tiempo, hermano, les da miedo, les da temor corregir el pecado en sus congregaciones? Amén. Aleluya. Como Elí. Está escaseando la palabra de Dios. Son pocos los siervos de Dios que corrigen, que enseñan, que hablan del pecado, que corrigen al hermano, corrigen a la hermana y le dicen que salga de la situación en que está. Amén, aleluya. Yo no sé si Elí empezó bien y al final acabó mal. Amén. Aleluya. Muchos siervos empiezan bien y conforme van transcurriendo los años en el ministerio, acaban mal. Amén. Y acaban mal apapachando toda clase de errores y pecados en sus congregaciones. Oiga, y la gente dice, el hermano empezó bien, pero ahora Amén, aleluya. está acabando mal. Así pasa a veces. Siervos empiezan bien, acaban mal. Otros empiezan mal y acaban bien. Gloria a Dios. Es mejor empezar mal y acabar bien. Y no empezar bien y acabar mal. Y al final decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia porque la acabé bien. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Elí se acobardó. Y eso no era que no había palabra. La palabra ahí estaba. Pero ¿cuántos de nosotros ahora tenemos miedo a reprender el pecado en las iglesias porque los hermanos se van? La hermana se va. Amén. Tenemos temor a reprender el pecado.
Algunos dicen, hermanos, que estamos en el siglo XX o XXI. Amén, aleluya. Aquellos eran tiempos pasados. En una ocasión alguien me dijo a mí, líder de una iglesia, me dice, Pastor Ramón, usted se va a modernizar un día. Que el Señor reprenda. Amén. Amén, que me modernice. Amén. Porque el mismo evangelio, la misma palabra que predicó Jesucristo, la misma palabra que predicó Pedro, que predicó Pablo, es la que predicamos ahora, en la misma. Amén. Y la palabra de Dios no se moderniza ni cambia. Amén. 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 Esa sigue permaneciendo la misma palabra. Así es que el verdadero siervo de Dios no se moderniza. Amén. Gloria a Dios. Oiga, pastor, pero es que ahora estamos en otra época. Que el Señor reprenda. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanecerá la misma hasta que Cristo venga. Y no tiene por qué mudarse ni cambiar. La palabra de Dios es la misma. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ah, bendito sea el Señor. Amén. A esos pastores que se modernizan, los moderniza el dinero. Sí. Gloria a Dios. No reprenden el pecado. Apapachan el pecado dentro de sus congregaciones. No reprenden a la hermanita que anda mal. No reprenden al hermanito que anda mal porque se nos va de la iglesia. Y ya no vamos a recibir esos diezmitos que caen por ahí. Se va el diezmo, se va la ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Entonces no reprendemos el pecado. Y entre más venimos agarrando, más tolerantes del pecado. Amén, aleluya. Gloria Gloria a Dios. Amén. Eso fue lo que le pasó a Elí. Y Dios desechó a Elí y puso en su lugar a Samuel. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Hacía muchos años. Para mí era motivo de alegría ver que estaban predicando por aquí y ver que predicaban por allá. Y decía yo, qué bueno que están predicando por todos lados. Pero cuando empecé a darme cuenta y empecé a escudriñar la Biblia, y me di cuenta que predicar la palabra no solo es de predicarla. Porque cualquiera puede ser un predicador. Pero no todos los siervos de Dios tienen la revelación de Dios. Amén, aleluya. Pablo dijo, el evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre, ni de sultano, ni de vengano, sino que lo recibí de revelación de Dios. Amén, amén, aleluya. En otras palabras, dijo Pablo, el evangelio que yo predico no viene de un instituto, viene de revelación de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y Pablo dijo, si yo agradara a la gente, yo no sería siervo de Dios. Amén. Muchos predican para agradar a las personas, Amén. para agradar a la iglesia, y no para agradar a Dios. Gloria al Señor. Y por eso se acobardan como se acobardó Elí. Y Dios anda buscando siervos, Dios anda buscando predicadores, Dios anda buscando evangelistas, Dios anda buscando y sigue buscando varones de Dios que se levanten, pero varones conforme a su corazón. Amén, aleluya. Que prediquen la palabra de Dios conforme a su corazón. Amén. Vaya conmigo lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Gloria a Dios. Jeremías 3. Gloria a Dios.
Amén, aleluya. Que dice Jeremías 3, su versículo 14 y su versículo 15. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dios anda buscando siervos que se preocupen cómo agradar a Él en lo que predican, cómo agradarlo a Él en lo que enseñan. No pastores o siervos que predican agradando a las personas. Amén, aleluya. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo: si yo agradara a la gente, yo no sería siervo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Por qué razón? Por lo que Dios habla no nos gusta. Amén. Los israelitas se taparon los oídos cuando Dios hablaba en el monte Sinaí. No querían escuchar a Dios. Ellos pensaban para escuchar la voz de Dios. A Jesucristo le dijeron: Señor, que dures tu palabra. Amén, aleluya. Es tremendo hasta oírla, gloria a Dios. Amén. Que dures tu palabra, Señor, es tremenda hasta oír tu palabra. Amén, aleluya. Y si la palabra no hubiera sido así, a la gente le gusta oír cosas bonitas, ¿no es así? Amén. Le gusta oír cosas bonitas. A la gente le gusta oír que le digan: usted es bendecido, usted está bien, hermano, usted está prosperado. Pero si le dicen que está mal, que está chueco, que se enderece, inmediatamente se le pone la nariz colorada. Y las orejas hasta se vuelven rojas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Porque le dijeron que estaba mal. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? No nos gusta oír lo que no queremos oír. Amén, aleluya. Entonces, ese es el problema. Y Dios anda buscando siervos conforme a su corazón. Y luego miramos nosotros a este siervo de Dios, a Samuel, cuando Dios lo levantó. Adelantito miramos cómo era este siervo de Dios. Vamos a Samuel. 1 Samuel 15, día 23. 1 Samuel 15, 10, 23. Amén, aleluya. Y vino palabra de Jehová, ¿quién? A Samuel. Mire cómo era Samuel. A ver si Samuel le andaba quitando a la palabra. Tal como Jehová Dios le decía a Samuel que dijera la palabra, así Samuel la predicaba, así Samuel la decía. Gloria al Señor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendía a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Quién dijo así? Samuel, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Amén. Samuel entonces dijo. ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo que había cumplido la palabra de Jehová? Samuel. Saúl. Amén, aleluya. Así está mucha gente ahora.
Solo porque predica. ¿Cómo predica? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo habla la palabra? Y Saúl le dijo a Samuel, cuando Samuel se encontró, yo he cumplido la palabra de Dios. Mucha gente cree que está cumpliendo porque se congrega en una iglesia, Amén. porque escucha palabra, otro porque predica palabra. Amén. Y ya cree que está cumpliendo con eso. Amén. Pero ¿cómo predicas? ¿Cómo haces la palabra? ¿Cómo vives la palabra? Amén. ¿Cómo pones por obra la palabra de Dios? Hay mucha palabra, pero la verdadera palabra esencial de la palabra de Dios está bien escasa ahora. Amén. Aleluya. Estamos llenos de iglesias libertinas, de libertinaje por todos lados. Y pocas iglesias que se esfuerzan por predicar la verdad de la Biblia, la sana doctrina. Amén. No le gusta a las personas escuchar sana doctrina. No. Amén. Aleluya. No le gusta. Y la Biblia dice que Saúl le dijo que había cumplido la palabra El Señor. del Señor. Entonces, versículo 14. Versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, mire cómo hablaba este siervo de Dios. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Amén. Amén. Aleluya. El verdadero siervo de Dios le va a declarar la palabra como Dios la dice, como Dios se la da, Amén. como está escrita en la Biblia. Amén. Aleluya. Samuel no quitaba nada a la palabra y le dijo a Saúl, déjame, te voy a declarar la palabra conforme Jehová me ha dicho esta noche. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Oiga, está tremendo esto, hermano. Bendito sea Dios. Y Saúl respondió. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues ahora no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Amén. Le dijo la palabra tal como estaba. Ese es el problema. Hay cosas tan insignificantes para usted que pueden ser insignificantes para usted. Pero algunas cosas insignificantes para usted tienen gran significado para Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. A usted las cosas le pueden parecer sencillas e insignificantes, hasta inofensivas para Dios según usted. Amén. Pero esas cosas que pueden ser inofensivas para Dios, usted las ve inofensivas, pueden ser ofensa para Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Saúl fue mandado a una misión y dijo, esto no creo que desagrade a Dios. Y perdonó. Todo. Ah. Aleluya. Hay que tener cuidado. Amén. Cosas que para usted no pueden ser ofensivas para Dios, pero Dios las puede tomar como ofensivas para Él. Amén. Entonces, Samuel era un siervo, hermano, que llamaba al pan, pan y al vino, vino. Era un siervo de Dios, hermano, que señalaba el error, señalaba el pecado. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y en 1 Samuel 28, 18 y 19, cuando Dios le reveló a Samuel que Saúl y sus hijos iban a morir por la desobediencia, Samuel se lo dijo. Amén. Dice el Señor que esta noche caerás tú y tus hijos. Gloria a Dios. Siervos de Dios, hermano, que hablan la palabra de Dios tal como Dios se la da. Amén. Aleluya. Y esos son los siervos, hermano, que Dios está buscando. Amén.
¿Qué dice el libro de Hebreos 4:12? Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Amén, aleluya. Que penetra, que corta, hasta los tuétanos. Amén, aleluya. Si la palabra de Dios es así, ¿cree usted que no va a sentir hasta escalofrío cuando un verdadero varón de Dios le está predicando? Amén. Si la palabra de Dios es más cortante, más penetrante que una espada de doble filo. Me baja tristeza y me pone triste cuando oigo hermanos decir, me congrego en aquella iglesia porque mi pastor solo habla de bendición. Mi pastor solo me habla de cositas de amorcito. No hiere, dice. Mi pastor no hiere con lo que predica. Pero también me dice la Biblia que la vara es para la espalda. ¿Pero para la espalda de quién? Del necio. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Si usted es un necio, hermano, si usted está haciendo las cosas chuecas, va a sentir dura la palabra porque la palabra le va a cortar, le va a llegar, le va a penetrar. Amén, aleluya. Y por supuesto va a sentir dura la palabra. Amén. Porque la Biblia dice que la vara es para la espalda, pero la espalda del necio. Amén. Pero si usted es un creyente que está viviendo la palabra, a usted no le va a incomodar la palabra. ¿O sí? Amén, aleluya. No. Se va a sentir contento porque la palabra lo redarguye, hermano. Amén. Gloria a Dios. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda Timoteo 3, 16. Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios corregía. Amén. Corregía. Y exhorta. Amén, aleluya. ¿Cree que la corrección es buena? Amén. ¿Pero cree que a la gente le gusta que lo corrija? Amén. ¿Verdad que no le gusta a la gente que lo corrija? No. Sí, amén. Yo le diría, levante la mano que le gusta que lo corrija. Nadie levanta la mano que le gusta que lo corrijan. Por eso es que mucha gente no le gusta la sana doctrina, no le gusta la palabra, hermano, porque cuando el siervo que predica la palabra verdadera va a corregir a través de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Va a corregir. Amén. Eso es lo que pasaba y eso es lo que sigue pasando ahora. Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Ezequiel 33, versículo 6. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ezequiel 33, 6. Miren lo que Dios le dice a este profeta. Se puede decir a este pastor. Se puede decir a este atalaya. Gloria a Dios. Miren lo que le dijo el Señor. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, o en otras palabras, y el pueblo no se prepara lo suficiente, y viendo venir la espada, hiriere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero Dios demandará la sangre de quién. Dios. ¿De quién demandará la sangre, Señor? De mano de la atalaya. De manos del atalaya. Amén, aleluya. ¡Ay, gloria a Dios! Amén. Entonces Dios ha puesto los siervos de Dios en las iglesias, hermanos, para que corrijan su pecado. Amén. Para que corrijan los errores. Amén, aleluya. Si el siervo de Dios se acobarda y no le dice al hermano que está mal, lo ve que está mal, pero no se lo dice porque se le va a ir el diezmo.
Se le va a ir la ofrenda. Amén, aleluya. Se le va a ir la siembra. Amén. Si el atalaya Amén. viene venir la espada y no le hace saber a la iglesia y alguien muere por eso, Dios demandará del atalaya. Amén, aleluya. ¿Se está dando cuenta? Amén. Amén. ¿De quién demandará el Señor? De los pastores, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios. De los siervos de Dios demandará la sangre de la iglesia, de los cristianos, hermano, que los pastores apapachan y nunca los reprenden, nunca les dicen la verdad, porque se acobardan, no señalan el pecado dentro de sus iglesias. Aleluya. Ese es el problema de lo que pasaba en aquel tiempo. Amén. Gloria a Dios. Mire cómo dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del pastor, de mano del profeta, de mano del atalaya. Gloria al Señor. Amén. Amén, aleluya. Así es de que el verdadero siervo de Dios, si ve un error en un hermano, lo va a exhortar con amor. Amén, aleluya. Pero lo va a exhortar, lo va a corregir. Amén. ¿Y sabe por qué lo va a corregir? Porque no quiere que Dios le demande a él el fracaso del hermano. Amén, aleluya. ¡Ah, gloria a Dios! Amén. ¿Ah? También recuerde que la Biblia dice que los siervos de Dios vamos a tener que dar cuenta Amén, aleluya. de la iglesia. Amén. Van a dar cuenta de la iglesia, de los hermanos van a dar cuenta. Tenemos que exhortar, tenemos que corregir a través de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que hacerlo. Amén. Segunda Timoteo 4:1 al 2 dice que así como en el tiempo de Elí que escaseaba la palabra, va a suceder en estos tiempos. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 4:1 al 2. ¿Qué dice? Prácticamente le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le digo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, aleluya. Versículo 3, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos que escaseará la sana doctrina. En el tiempo de Elí escaseaba la palabra de Jehová, no había visión. Predicar la palabra no solo es decir yo voy a predicar la palabra. Tampoco no solo es de echar la gente al agua para que nade y no le enseña a nadar. Amén, aleluya. Vaya aviente algo al río Bravo y que no sepa nadar si no se boga. Amén. Así. Predicar la palabra no solo es de decirle a la gente, hermano, que usted está salvo porque ya aceptó a Jesucristo. Hay que enseñarle a la persona a nadar dentro del evangelio, dentro del mundo espiritual en cual ha ingresado al aceptar a Cristo. Amén. Amén. Hay que enseñarle a la iglesia a moverse dentro de un mundo espiritual, que es el mundo de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Pero esta clase de pastores
abundan. Ahora, iglesias como la iglesia de Tiatira, tolerante de las Jezabeles en sus iglesias. Amén. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis 2:18 al 20. Apocalipsis capítulo 2 verso 18. ¿Qué dice? Pero esta clase de siervos abundan. Iglesias como la de Tiatira, hermano, tolerante a Jezabel, que toleran a Jezabel en sus iglesias. Y le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia que oraba, era una iglesia, hermano, que se movía. Amén. Diga conmigo amén, hermano, lo dice yo. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Era una iglesia, hermano, que se movía. Como muchas congregaciones ahora se mueven dando tratados, evangelizando por aquí y por allá. Yo no digo que eso está mal, Amén. pero eso no te salva. Amén. El Señor le dice, yo sé que eres voluntarioso. Yo sé que quieres hacer muchas cosas por mí y que las estás haciendo más. Amén, aleluya. Pero tengo algo contra ti. Amén. Que toleras a esa mujer Jezabel Amén. en tu congregación. ¿Eh? Dígame, ¿no le parece familiar esta Jezabel en las iglesias ahora? No. ¿Cómo no? En las iglesias ahora. Sí, sí. El espíritu de Jezabel está bien metido. Amén. Hermanas con las uñas así de largas pintadas. Amén, aleluya. Minifaldas, pantalones, Tacones. tacones, Amén. adulterio y fornicación. De todo en las iglesias. Yo no digo que no puede venir una persona en adulterio o en fornicación. Son bienvenidos a la iglesia, son bienvenidos a formar parte del pueblo de Dios. Pero arrepiéntate, sal de ese pecado y entonces toma privilegios. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Sal del pecado y entonces toma privilegios. Amén. Pero me asombro en algunas iglesias, la hermanita, va a pasar la hermana a cantar la cadena de coros. Y luego me doy cuenta, no está casada, están viviendo En el Maciato. no se ha casado. Oiga, ¿y cómo es que la pasó? Son libertinas. Esas son las iglesias que tienen a Jezabel. Amén, aleluya. Y este pastor era voluntarioso, hermano. Esta iglesia le gustaba hacer muchas cosas para Dios. Pero el Señor le dice, tengo algo contra ti, que toleras a Jezabel en tu iglesia. Apapacha el pecado, apapacha el adulterio, la fornicación. Y toca ese pecado en tu iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor Jesús. Versículo 21. ¿Qué dice? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Alabe al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces esta iglesia era voluntariosa, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienen un dinamismo tremendo para andar evangelizando, para andar aquí y allá? Les enseñaron eso, pero no les enseñaron a nadar en el mundo espiritual. Amén, aleluya. ¿Eh? Eso sí se los enseñaron. Pero no les enseñaron a nadar en el mundo espiritual. Que Dios es un Dios santo, limpio, puro, cristalino. Amén. Amén. Y que nosotros tenemos de tratar de meterlo allí a la santidad de Él. Y no permitir a Jezabel en nuestras congregaciones. Hay congregaciones que está Jezabel en vivo en ellas. Amén, aleluya. Solo me falta ver a la mujerota ahí sí, toda pintada al frente. Amén, aleluya. ¿Eh? Así hay iglesias ahora.
Entonces escasea la sana doctrina, escasea la palabra. Iglesias libertinas por todos lados se están levantando. Amén. Pero iglesias de sana doctrina va a haber poquitas. Y si ven a los hermanos, 4, 5, 6 hermanitos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Y sabe qué dicen? Es que ese pastor lastima con la palabra. Amén. Por eso no voy allí. Amén. Pero cuando la palabra te lastima es porque te está sanando la llaga, te está curando, gloria al Señor. Te está enderezando, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Al poder y fuerza. Alabado sea Dios. Esta clase de siervos son los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Mire, Judá 1:4. Ya con esta acabo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le niegan? ¿Cómo lo niegan? Lo niegan con sus hechos. Amén. Aleluya. Lo niegan con sus hechos, hermano. Gloria al Señor. Amén. Convierten en libertinaje Amén. Aleluya. el poderosísimo, santo y bendito evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. El libertinaje. Ya casi no se distinguen quién es hermano y quién no es hermano en el cristianismo moderno. Casi no hay distinción. El joven cristiano anda igual al joven mundano casi. La mujer cristiana anda vistiendo de la misma manera que viste la mujer mundana. El comportamiento de la mujer cristiana en el hogar es el mismo comportamiento de la mundana. Amén. Aleluya. Casi no hay diferencia, no hay distinción entre el cristianismo moderno, hermano, y el mundo. Casi no hay distinción. Amén. Aleluya. Porque ellos participan de todo. Se involucran en fiestas y en todo. De manera tal que casi no se distinguen. Ah, alabado sea Dios. Amén. Aleluya. Y los pastores están allí y no reprenden, no predican de eso, no hablan de eso. Porque convierten en libertinaje el poderosísimo, santo, cristalino y puro evangelio de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, y Pablo dijo claro que en los últimos días la sana doctrina iba a escasear. Amén. Aleluya. Iba a escasear. Amén. Dios desecha algunos siervos y pone otros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así como lo hizo con Elí. Amén. Porque Elí se estaba volviendo miedoso, temeroso. Amén. Aleluya. Ni a sus hijos le reprendía el pecado. Mucho menos lo iba a reprender en la iglesia. Amén. Hermano, gloria al Señor, Cristo viene. Amén. Aleluya. Amén. Cristo viene. Amén. Así que tenemos que estar preparados. Amén. Saber que Dios y el pecado no se llevan. Amén. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Gloria a Dios. Despide la oración, hermanito.